Justamente usamos el concepto de persona, así como reconocemos a las personas humanas y que tienen sus derechos a la vida, a no sufrir, ¿no? Sus derechos básicos que todos tenemos que respetar. Un poco lo que queremos es trasladar ese concepto de persona al resto de las especies. Desterrar el consumo de carne roja sustituyendo estos alimentos por insectos. ¡Estoy curado! ¡Alabado sea Dios! ¿Qué hay detrás de toda esta alevosa promoción de la ingesta de insectos? El consumo de carnes sintéticas. ¿Qué está pasando? ¿A quién beneficia? ¿Qué se pretende lograr? Estas son preguntas que deberíamos hacernos siempre si vemos que los medios de comunicación se vuelvan locos, como es en este caso. Y por supuesto hay muchos análisis en internet sobre por qué está ocurriendo esto, pero la mayoría pierden de vista lo esencial y profundizan en cuestiones menores. Es fácil terminar creyendo explicaciones ridículas, más que nada si vienen de alguno de los extremos políticos. Así que hoy vamos a tratar de dar una respuesta corta, clara y precisa, y sin más, vamos al tema. Suele ser difícil creer en cosas que se nos condiciona a ignorar, incluso si nos las están mostrando en la cara. George Orwell, en su novela distópica 1984, donde describe un mundo totalitario, escribió que el mandamiento final y más esencial del partido era que sus miembros negasen la evidencia que les proporcionasen sus propios ojos y oídos. Y lo que está pasando es algo que se nos dice en la cara. El Foro Económico Mundial nos dice abiertamente que para el 2030 todos comeremos menos carne, porque eso es mejor para la salud y para el medio ambiente y cosas así. Me pregunto si también se refieren a ellos, porque no imagino a estos millonarios comiendo cucarachas. ¿Pero qué tratan de decirme? ¿Que los mismos millonarios que te recomiendan esto tienen acciones en los medios de comunicación que militan abiertamente el consumo de insectos o de carne sintética? ¿Y que además financian ONGs de grupos ambientalistas o activistas veganos? Nah, eso es muy conspiranoico, no puede ser verdad. Se nos dice que esto es para luchar contra el cambio climático, esa es la explicación principal. Y por supuesto eso es estúpido. La explicación que se suele dar sería algo como que los animales que comemos consumen demasiada agua potable y esto por alguna razón es malo para el clima. Sin embargo, ¿saben qué consume más agua potable que los animales? Las plantas. Y además supuestamente los animales emiten dióxido de carbono o algunos otros gases y eso es terrible, muy malo para el clima. Pero también las fábricas lo emiten, las personas lo emiten. Así que vamos a cobrarle un impuesto a todos. Sí, un impuesto por respirar. Porque ahora parece que respirar produce cambio climático. No lo producían los millones de años anteriores a este siglo. Pero en este siglo sí. En este siglo es muy peligroso que los animales y los humanos respiren. Eso es lo que te piden que creas. Y hasta que apoyes el impuesto a las emisiones de carbono. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. Vamos a ver si cumple su promesa, porque de aprobarse el proyecto de ley ómnibus que actualmente está siendo debatido en el Senado, completamente alineado con esta agenda que les describíamos antes, vemos que en él se pretende crear un impuesto a las emisiones de gases contaminantes para cumplir los compromisos con el Foro Económico sobre las metas climáticas. Así que, señor presidente, ¿cuál de las dos manos va a ser? Y todo esto te lo muestran en la cara. Te dicen que los principales magnates del mundo se están volcando al negocio agropecuario, a comprar campos. Y no solo eso, te dicen que el negocio tiene tres patas: comprar tierra, hacerse con empresas tecnológicas y con laboratorios farmacológicos. Bill Gates, por ejemplo, ya es el mayor terrateniente de los Estados Unidos, y te lo dicen. Cómprenlo, muchachos. Oigan, ¿qué hacen? No me hice rico firmando cheques, señor. También te dicen que tiene acciones en Monsanto y que sus ONG financian el desarrollo de todo tipo de tecnologías para el campo o para curar enfermedades.
Porque también parece que de un día para el otro este hombre se convirtió en médico, y sin él el mundo moriría de enfermedades diversas. La cosa es que nada es oculto, te lo dicen todo, te dicen que comas carne sintética, te muestran a estos billonarios que son los que están comprando los campos para producir las patentes para producir la carne sintética, recomendándote que consumas la carne sintética porque es mejor para el mundo supuestamente. Todo te lo dicen en la cara, que comas insectos no les da vergüenza decirlo. Carne sintética para la clase media, insectos para los pobres y bueno, carne real para ellos. Y además pinchemos a todos, somos filántropos, estamos salvando el mundo. Ah, y tampoco podés tener cosas. ¿Ya sos feliz? ¿No? ¿Querés tus cosas y tu carne de vuelta? Claro que sí, campeón. Ah, qué lástima, no se va a poder. Y a través del lobby logran que los gobiernos tomen distintas medidas que les hacen más fácil la adquisición de tierras. Suele haber levantamientos de granjeros y productores agropecuarios. Es que estas personas son el último bastión a derribar antes de la implantación del neofeudalismo que estos autopercibidos magnates filántropos pretenden instalar. Todo tipo de teorías, muchas de ellas falsas, surgen para explicar por qué pasa todo esto. Pero la cuestión en realidad es simple. El mercado agropecuario es un mercado de altísima competencia. Con esto me refiero a que históricamente son muy bajas las posibilidades de un productor individual de controlar el precio, porque los productos son fungibles, es decir, son intercambiables unos por otros de la misma calidad y especie. Es exactamente lo mismo un kilo de trigo producido por una persona que por otra, sea una un magnate y la otra una persona pobre, da igual. Y lo mismo pasa con la carne u otros productos agropecuarios. Son fungibles, intercambiables por otros de la misma calidad y especie, indistinguibles entre sí. Pero a la vez es el mercado más importante de todos, porque quien tuviese un monopolio sobre él literalmente sería el dueño del mundo. Porque nadie puede evitar comer, y si uno es el único productor de comida, tiene todo el poder que puede tenerse. No. Bueno, sí. Pero hacer una cosa así era imposible hasta ahora, porque para eso, en el pasado, un tirano tendría que tratar de ser el dueño de toda la tierra, y no ser matado en el intento. Pero en el fondo, monopolizar la producción de comida ha sido el sueño húmedo de los aspirantes a tiranos por toda la historia. Simplemente no se podía lograr porque son productos fungibles que cualquiera que tenga tierra puede producir. Cualquiera con unos pocos metros de tierra podía producir manzanas de la misma calidad que el que tuviese muchas tierras, y al ponerlas a la venta hacer que los precios bajen, pues el pequeño está dispuesto a vender más barato. En el fondo todo esto no es tan complicado. Lo parece, pero no lo es. Hasta ahora, nadie pudo adquirir tanto poder como para controlar el mercado alimentario y fijar los precios. Pero supongamos que somos un grupo de oligarcas con aspiraciones tiránicas y queremos lograrlo. Si hacemos esa suposición, vemos que muchas cosas quedan explicadas solas. Bueno, si queremos esto tendremos que ser ingeniosos. Vamos a financiar investigaciones para que las plantas tengan enfermedades que solo puedan curarse si se utiliza una semilla patentada, sobre la cual podamos establecer una propiedad intelectual. Prohibamos a través de acuerdos con el Estado que nadie produzca sin estas semillas de nuestra propiedad, porque sería un peligro sanitario hacerlo. Esto es básicamente lo que hace Monsanto. Luego compremos laboratorios farmacológicos que producen los agrotóxicos que estas plantas, sobre las cuales tenemos propiedad intelectual, necesitan. Luego digamos que hay mucho cambio climático y muchas enfermedades nuevas que requieren nuevas drogas. Esto sería básicamente lo que hace Bayer. Para. ¿Me estás diciendo que Bayer y Monsanto en realidad son la misma empresa? ¿Qué razón habría para que se fusionen dos empresas que se dedican a cosas tan distintas? ¿Me estás diciendo que hay una empresa farmacológica que es capaz de producir armas biológicas y a la vez es dueña de la propiedad intelectual de toda la comida del mundo? Nah, esa es la trama de un videojuego, no puede ser verdad. ¿Me estás diciendo que los accionistas de Bayer Monsanto también son los miembros y financistas del Foro Económico Mundial? ¿Que son los que están llamando a que no se coma más carne para el año 2030? ¿Que a la vez muchos de estos magnates también son dueños de empresas que están acumulando tierras y produciendo patentes de carne sintética? ¿Que sería la única forma de monopolizar un mercado en el cual de otro modo cualquiera que tuviera tierra podría competir con ellos? ¿Que están tratando de hacer con la carne lo mismo que hicieron con las plantas? O sea, que sin importar quién la produzca, siempre una parte de la ganancia vaya al dueño de la patente de la carne sintética. Tiene que cerrar el estadio.
Los genios hacen eso. Bueno, pensándolo bien, es cierto que a diferencia de las plantas, los animales no tienen semillas y pueden reproducirse simplemente juntando machos y hembras en un mismo corral. Así que tiene sentido que si la carne es el alimento principal, nunca se alcance el sueño húmedo del monopolio alimentario. Pero solo por eso me estás diciendo que estos mismos accionistas de Bayer, Monsanto y financistas del Foro Económico Mundial tienen acciones en los principales fondos de inversión como Vanguard o BlackRock, y a la vez participan en empresas que se están volcando abiertamente a la compra de tierras para terminar siendo los principales productores, además de los dueños de las patentes de toda la comida del mundo. Y que esta es la misma gente que nos dice que la comida va a producir mucho cambio climático y entonces tenemos que acostumbrarnos a comer insectos, que de todas maneras tienen muchas ventajas para la salud, nos dicen ellos. ¿Y así mejorará la catástrofe climática invisible que nos embiste? No. Evidentemente todo esto es una teoría de conspiración. No quiero estar dentro del grupo de conspiranoicos que resulta que tenían razón en el 90% de las cosas. Es mejor ir a fuentes confiables, mejor comamos cucarachas para que el clima mejore. Además, si realmente esto fuera una conspiración, ¿por qué la estarían llevando a cabo? ¿Por dinero? ¿Por poder? Y me dicen además que estas mismas personas, accionistas de todas estas empresas, se reúnen en un foro anual privado al cual invitan a distintos presidentes y políticos cuyas campañas quizás financiaron y luego aprueban préstamos para esos países que se endeudan cada vez más. Préstamos siempre en dinero fides, o sea que no están amparados en nada, es decir, que son básicamente papeles impresos. En realidad, que eran papeles impresos, ahora no son ni siquiera eso, solamente son números en una computadora. Números que indican que un determinado país debe dinero, pero como los números o papeles prestados siempre son menores a los intereses que se debería pagar por ellos, dado que estos nunca son creados más que a través de deudas, estos países se quedan en constante y creciente deuda, los políticos cuyas campañas han sido financiadas se quedan con una parte y después se van, y las naciones se ven obligadas a progresivamente ir tomando todas las mismas medidas que benefician a las mismas empresas que pretenden tener la propiedad del monopolio alimenticio, tecnológico, mineral, energético y periodístico. No. Bueno, sí. No. Es evidente que todo esto es pura conspiración. ¿Por qué alguien querría hacer todo esto? ¿Porque acaso quieren tener un gobierno privado en las sombras que esté por encima de cualquier cosa que cualquier pueblo vote? Cada uno puede decir y pensar lo que quiera, pero reiteramos, en un sistema totalitario, como dijo Orwell, la finalidad última y más esencial del partido es que sus miembros nieguen la evidencia que les proporcionan sus propios sentidos. Les damos las gracias por acompañarnos, les pedimos que se suscriban y compartan, y nos vemos la próxima en Lo que importa saber.